Buenas tardes, compañeros. Continuando con la exposición de la fuente epistemológica del currículum, como parte de esa fuente tenemos el papel de la epistemología de la ciencia en la enseñanza de las ciencias. Hasta ahora se ha abordado el concepto de la ciencia de los científicos, pero la cuestión fundamental es qué papel ha de cumplir la concepción de la ciencia en la enseñanza de las ciencias. Para ello es necesario hacer algunas diferencias entre la ciencia escolar y la ciencia de los científicos. La primera diferencia es que la ciencia de los científicos resuelve problemas y construye nuevos conocimientos. La ciencia escolar reconstruye lo ya conocido. La segunda diferencia es que los científicos asumen las nuevas explicaciones como resultado de un proceso casi siempre largo y complejo. Los estudiantes deben incorporarlas en un tiempo mucho más corto y a veces sin saber las vicisitudes y los problemas que ocasionó la aparición de las nuevas explicaciones. Una tercera diferencia es que la comunidad científica acepta paulatinamente la sustitución de las teorías. Los estudiantes, en cambio, deben de reestructurarlas mentalmente en un proceso cognitivo personal, facilitado desde el exterior por las propuestas curriculares de cada una de las instituciones académicas. Una cuarta diferencia es que la ciencia de los científicos está muy especializada. La ciencia escolar, en cambio, tiende a la concentración de los diferentes ámbitos para hacer posible su tratamiento. Entonces, dice Lucas, que es uno de los autores citados en este libro de texto que estamos abordando, dice que las concepciones de la ciencia en los libros de texto responden a posiciones puramente inductivas, porque no se puede desarrollar de manera completa por el tiempo corto que hay que darle a cada una de las teorías que se va a desarrollar en cada una de las clases. Este mismo autor Lucas reflexiona sobre las dificultades de los facilitadores para abordar la enseñanza de la naturaleza de la ciencia en la educación. Esa dificultad se debe por los pocos materiales curriculares que se han elaborado y los que existen, según él, no le parecen adecuados. Este mismo autor entiende que la enseñanza de la naturaleza de la ciencia es un problema importante y no existe una solución fácil, pero da algunas advertencias sobre el papel de la epistemología de la ciencia en la enseñanza de las ciencias. La primera advertencia, dice él, que el papel de la epistemología de la ciencia en la enseñanza de las ciencias se da a través de las clases en donde se exponen ideas sobre la naturaleza de la ciencia. Una segunda advertencia, dice él, no existe un modelo de ciencias aceptado críticamente tanto por filósofos, sociólogos y la historia de la ciencia. Una tercera advertencia, dice él, es necesario examinar lo que ocurre en las aulas respecto a la respuesta de los estudiantes. Y como una última advertencia, es importante ser sensibles a las cuestiones que atañen a la epistemología de los temas que se enseñan a los estudiantes. Entonces, ¿cuál es el papel de la epistemología de la ciencia en las enseñanzas de las ciencias? Pues tratar de desarrollar en un tiempo corto toda la teoría que les llevó un largo tiempo a los científicos desarrollarlas. Este es el papel inductivo de la epistemología de la ciencia en la enseñanza de las ciencias. Muchísimas gracias.